Ya, vamos a seguir con el tema de la derecha, que habíamos quedado con lo que había pasado durante la síntesis humaniana de los años 80, el Chicago gremialismo, como lo llaman. No obstante que durante, como decíamos, de los años 80, 81, la crítica que hace Mario Góngora y el decaimiento de la idea nacionalista dentro del gobierno militar y se pierden en el camino. Eh, en el año 85, por ejemplo, aparece este libro de la editorial Andrés Bello, dice Jorge Alessandri, su pensamiento político, que es una recopilación hecha por Gisela Silva Encina, pero que en realidad es una recopilación de textos, discursos, de mensajes al Congreso, etcétera. Es bien, cuesta encontrarle el hilo conductor, es como un extracto de diferentes textos. Entonces, me cuesta encontrar el hilo conductor y que después terminó perdiéndose también estas ideas de Jorge Alessandri, que quizá no sé si son tan políticas, son más que nada de un pragmatismo como buen ingeniero que era. Eh, entonces, quedó también en el camino. ¿Ya? Ya llegando a la época democrática, después del plebiscito del 88, etcétera, bueno, se produce el hecho más importante que yo creo que en lo que es la derecha chilena, que posterior al gobierno militar, que es el asesinato de Jaime Guzmán. Que ese asesinato de Jaime Guzmán es el término, es darle término al ideólogo, al, al ideólogo de esa síntesis que tenía un acervo intelectual importante, pero principalmente un gran político, un gran político en el sentido de que un tipo que se movía muy bien en la discusión política, etcétera, y cambiaba de opinión, se adecuaba, era un tipo bien pragmático. El año 94 se publica este libro sobre después, o sea, Guzmán, quién, cómo y por qué, ¿ya? Para entender un poco el trasfondo de ese asesinato político, ¿ya? Eh, o sea, entender el por qué y porque él, ¿ya? Pero también en el año 91 se publica este libro que se llama El pensamiento conservador en Chile, de Renato Cristi y Carlos Ruiz Snyder, que es un libro súper interesante porque son varios trabajos que se publican en este libro, donde se trata de buscar la fuente más profunda de lo que se podría llamar la derecha chilena, que aquí hablan de pensamiento conservador, de Alberto Edward, el tema de Ancina, Jaime Aguirre, qué sé yo, la síntesis conservadora del año 70, Góngora, Jaime Guzmán, o sea, se tocan estos trabajos de Renato Cristi y Carlos Ruiz, lo van profundizando y este libro fue publicado en el año 91, ¿ya? Pero es un libro que se desarrolla del mundo más académico, ¿ya? No estamos hablando de que libros de la política, desde un cuestionamiento a la praxis política, sino que son más teóricos. Y aparte que vienen del mundo académico. Diciendo que nosotros veníamos planteando que el año 94, 95, por ejemplo, Antonio Leal, que era diputado, creo en ese momento hablaba del crepúsculo de la política, Salazar, que había tenido actuación política durante el gobierno de la UP y que después se dedicó a la parte más académica, etcétera, pero eh, bueno, que fue ayudante de Mario Góngora, Salazar, eso sí. Entonces, bajo ese escenario, se empieza a hacer un cuestionamiento, a preguntarse, pero no es claramente, no es para forjar una doctrina o una acción política, sino que es un trabajo más o menos académico. El mismo libro, aquí hay otro libro de Renato Cristi que se llama El pensamiento político de Jaime Guzmán, que es del año 2000. Es decir, tratar de entender el pensamiento del sintetizador de la nueva derecha, de la derecha que estaba monopolizando a todas las derechas durante los años 90 y 2000. Eh, Como decía, estos libros son más bien académicos, ¿ya? Eh, a lo que sí está este libro del año 2000 también, que se llama Conversaciones con la Libertad. Este libro, Conversaciones con la Libertad, de Lucía Santa Cruz, publicado por el Mercurio,
Es del año 2000. Y es un libro bastante interesante porque aquí ya se meten de frente se publican entrevistas que se han hecho a eh, personas que son representantes de la corriente liberal a nivel mundial. Por ejemplo, aquí hay entrevistas a von Hayek, a Robert Dahl, a Guy Sorman, a Martin Lipset, a Friedman, Milton Friedman, etcétera, que eh, que sirven un poco en esta entrevista, esta recopilación de entrevistas que es súper interesante y que parte con la entrevista a von Hayek, donde von Hayek se distancia de Friedman y lo tilda que Friedman es más, Milton Friedman de Chicago, de la Escuela de Chicago de la Economía, es mucho más constructivista que él y que él no se denomina neoliberal, ¿ya? Porque como liberales reconocen cierta tradición y el valor de las instituciones, pero el neoliberalismo no, es constructivista, o sea, crea, así como las instituciones se crean, las podemos desarmar y hacer otras, y tiene una visión mucho más desde arriba, de construir, de casi como ingeniería social. Se separa un poco de Friedman, von Hayek Friedman, en esa entrevista, que es la primera que sale en este libro, que es una regulación que yo creo que es re interesante, pero como les decía, es publicado en la editorial de Mercurio, y que se distribuyó principalmente en la elite. O sea, era un trabajo de difusión de las ideas, pero a nivel de elite. Es distinto al trabajo que se estaba haciendo, como lo mencionamos con la izquierda, era un trabajo que tenía un trabajo académico que se fundamentaba, pero en lo social. Y eso significaba que ese trabajo académico tenía que bajar sí o sí al pueblo a distribuir ese pensamiento, que es parte también de la visión gramsciana de que el intelectual político, del intelectual no puede estar detrás solamente en las aulas, sino que tiene que estar pensando, pero también tiene que estar desplegando ese pensamiento en las clases oprimidas. ¿Ya? Acá no, pues, y acá la política era secundaria. Este es el libro del año 2000. Si se fijan, estamos en los años 90, 2000, no se vislumbraban crisis políticas, estaban más o menos todos preocupados de ser jaguares, eh, hasta que el año 2006 se produce la crisis de los pingüinos, que son los primeros esbozos de un malestar que partió por un tema del pase escolar. Y posterior a eso, el año 2009, creo, 2009, ¿sí? Se publica el libro de Axel Kaiser, La fatal ignorancia. La fatal ignorancia. Es la anorexia cultural de la derecha frente al avance ideológico progresista. Donde aquí es Axel Kaiser, un poquito yendo a la contracorriente, se empieza a cuestionar la anomia de la derecha frente a un cuestionamiento constante a las ideas liberales y que terminan en progresismo, pero también agregan, no sé, la Iglesia Católica como objetivo del igualitarismo progresista, ¿ya? Agregan que no es solamente un tema que ataca las bases del modelo económico, sino también a la cultura, que es el ámbito donde se desarrolla la acción política y la importancia de la cultura y las ideas. Eh, y que eso había sido más o menos despreciado por la, por la derecha economicista, ¿ya? Y dejando ese flanco abierto. O sea, ya Axel Kaiser el año 2009 empieza a hacer esa crítica, pero lo que sí en las propuestas de soluciones, así para despertar a esta derecha, habla de recuperar una identidad de la derecha, la identidad histórica de la derecha, pero en esa identidad histórica habla de Andrés Bello, Portales, pero por ejemplo ni menciona a Góngora, ni a Encina, ni a Alberto Edward, ni nada de la corriente tradicional de una derecha más nacional popular, porque esa derecha nacional popular en su momento fue bien desarrollista, bien de industrializar, bien de un Estado activo, y contradice a las doctrinas liberal económicas, que son las que están en boga durante los 90 y los 2000. Entonces quizá por eso no los toma mucho en cuenta. Pero hay un cuestionamiento de decir, oye, derecha, preocupémonos del frente cultural porque por ahí hay un tema. Eh, Me había faltado el libro de, porque por ahí lo tengo, Politiquería y Demagogia, donde Pinochet también, antes de terminar el gobierno militar, había planteado la idea, el tema del, de, de- de que, del populismo, podría decirse.
como demagogia, y el tema de la lucha cultural. Y eso fue el año 80 y tanto, fines de los 80 creo. Pero, y después de eso viene bueno, a todo esto, con respecto al nacionalismo, que también se perdió en la noche de los tiempos, el nacionalismo que dentro del gobierno militar. eh, Aquí hay dos libros de José Díaz Nieva que hace un enfoque más o menos histórico. Esto es la historia del nacionalismo de frente a la Unidad Popular, Patria y Libertad, es decir, el nacionalismo durante el gobierno de la Unidad Popular, y después lo continúa con el nacionalismo bajo Pinochet, de 73 al 93, donde se explica un poco cómo se fue diluyendo ese nacionalismo y se fue perdiendo en esa lucha interna dentro del gobierno militar, y que terminó con el nacionalismo refundido en diferentes facciones, pero principalmente en Renovación Nacional, o sea, en Jarpa, pero se perdió el trasfondo más doctrinario, ¿ya? Eh, pero estos son libros históricos, o sea, es un enfoque histórico. Y después pero ahora después de eso viene ya con la crisis del 2011 que le pasó a Piñera, ahí sí que la derecha empezó a reaccionar de alguna manera, pero tardía. Pero insisto, siempre de un enfoque más o menos eh, de no difusión de ideas, no de hacer trabajo doctrinal, de ir a terreno, de ganarse las poblaciones, como sí lo estaba haciendo Jaime Guzmán, que Jaime Guzmán fue electo senador por Santiago Poniente, le ganó a Ricardo Lago, es decir, en la zona donde era principalmente las poblaciones de poder del socialismo, están las poblaciones más grandes en Santiago. Ahí fue electo senador Jaime Guzmán, y Jaime Guzmán, ¿por qué? Porque su estrategia era que había que ir a las poblaciones, y todo ese trabajo poblacional que hizo la UDI, que por eso se llamaba la UDI Popular, se perdió después en el camino. O sea, de ahí surgieron Darío Paya, surgió Longueira, había una mística, bueno, José Antonio Casas, etcétera, una mística que se fue perdiendo en esa síntesis gremialista Chicago, pero que como se quedó en una elite, en el Instituto de Libertad de Desarrollo escondida, publicando libros, pero para una elite en el Mercurio, y abandonaron las poblaciones. Esa mística de Guzmán está parte en el sentido de por qué a Guzmán lo eliminaron. Pues. Y bueno, para tratar de lograr esa idea de Jaime Guzmán, en el año 2016 aparece este libro Jaime Guzmán, Ideas y Políticas, Ideas y Política, para entender el pensamiento de Jaime Guzmán, escrito de la editorial Estudio Bicentenario, que está muy asociada también a la derecha, está Alejandro San Francisco, eh, etcétera, que incluso estuvo después que ha estado muy relacionada al Instituto de República, etcétera. Bueno, y después con el asunto de la crisis del 2011 empieza a surgir ya un cuestionamiento, y aquí aparece el libro de la derecha en la crisis del Bicentenario, donde Hugo Herrera, doctor en filosofía de la Universidad Diego Portales, o sea, no él trabaja en la Universidad de Portales, pero él es doctor en filosofía en Alemania, en la Universidad de Wolfsburg. Eh, Él plantea, y después de varias columnas que hizo en el diario El Mostrador, fue planteando el tema de las cuatro armas de la derecha, y de que había una derecha monopólica, Chicago criminalista, que tapó a las otras derechas y renunció a la lucha política cultural de la idea, y ese monopolio terminó pasando de la cuenta a la derecha el 2011 y el 2013, y él hace una comparación con la crisis del centenario, es decir, la crisis de principio del siglo XX de la derecha, y que esta derecha monopolizadora tiene poco bagaje, poco trasfondo cultural para dar esa pelea cultural, y que está ideologizada, está detrás de una visión moralista de que el libre mercado es superior moralmente, y que hay que aplicarlo de manera ciega y olvidarse un poco del arte de la política, ¿ya? Estoy siendo súper sintético. La misma derecha en esos mismos años, el 2016, creo, 17, publican este libro La subsidiariedad, el año 2016. También publicado por el Instituto de República, la Fundación Jaime Guzmán, Subsidiariedad en Chile, para entender lo que es el principio de subsidiariedad. 50 años de gremialismo, el año 2017. La mayoría de las ideas, esto para tratar de ir en contra de la retroexcavadora, y que fundamentó quizá la candidatura de Piñera. Aquí publica Ignacio Briones, Jaime Belolio, Carlos Alvarado, Andrés Lamán, Hernán Larraín, Ramiro Mendoza, etcétera. Muchas personas que fueron en la síntesis que hizo el tema Virar Derecha, Gonzalo Arenas, la crítica que hace Daniel Mansuy a que nos fuimos quedando en silencio, La derecha perdida, del Instituto de Desarrollo de Valentina Verbal,
y el derrumbe del otro modelo respondiendo al otro modelo de Atria.